Buenas tardes, familia de Casa de Reconciliación, amigos. Muy buenas tardes, Shalom con todos y para otros tantos, Shabbat Shalom. Sabemos que en otras naciones ya están celebrando Shabbat. Un saludo a nuestra hermana Miriam en España, también a nuestro hermano Guillermo, quien día a día se hace presente y nos deja sus saludos por el chat. Y también a Lorena en Alemania, Shalom, Shabbat Shalom para ustedes también, para toda tu familia. Qué bueno poder estar una tarde más compartiendo de la Torá diaria. Sabemos que todos los días nosotros estudiamos la porción correspondiente de la Torá, de la ley de Moisés. Es por eso que esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes un tema bastante importante y lo hemos titulado La bendición del Padre a los hijos. Y vamos a ir estudiando versículo por versículo de la porción del día de hoy. Sin embargo, queremos dar énfasis a esa bendición que todo padre debemos dar y otorgar a nuestros hijos y también hacerlo con entendimiento. Y a los hijos estar pendientes de poder recibir esa bendición del Padre. Sabemos que con el paso del tiempo, a medida que ha ido evolucionando la historia, el tiempo, vemos cómo se ha perdido la importancia de que nos bendigan nuestros padres. Y es algo que debemos retomar. Espero que el día de hoy nosotros podamos ver la importancia a los hijos de recibir la bendición de nuestros padres y a los padres de bendecir correctamente también a nuestros hijos, porque la palabra de bendición que sale de nuestra boca se ejecuta sobre la vida de los hijos. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 27, versículo 28 en adelante. Hoy vamos a estudiar Génesis 27, del versículo 28 en adelante hasta el capítulo 28, versículo 9. Así que usted allí pendiente para que me esté siguiendo. Bien, así dice el versículo 28. Dijo pues, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí vemos bien que esta es la bendición de Isaac para su hijo Jacob. Vemos aquí que le da 10 partes. Esta bendición tiene 10 partes y quiero que puntualicemos. La primera es que Dios le dé del rocío del cielo. ¿Qué sale del cielo? Bendiciones, sale lluvia. Entonces, que sea bendecido con las lluvias del cielo que envía Dios. La segunda es que sea bendecido con las grosuras de la tierra, es decir, con lo mejor, con lo abundante, con lo gordo de la tierra. Tercero, con la abundancia del trigo. Cuarto, con la abundancia de mosto. Quinto, le dice que le sirvan los pueblos. Sexto, que las naciones se inclinen a él. Séptimo, que sea el Señor de sus hermanos. Octavo, que se inclinen ante él los hijos de su madre, es decir, sus hermanos. Noveno, dice, malditos los que te maldijeren. Y décimo, benditos los que te bendijeren. Vemos aquí que esta es la bendición de Isaac sobre su hijo Jacob. Y vemos aquí que esta bendición tiene atributos de justicia. Y vemos aquí que todas estas promesas o todas estas bendiciones que con las que Isaac bendijo a su hijo Jacob, que luego sería Israel, llamado Israel,
vemos que todas estas bendiciones aún no se han cumplido por completo. Y esto se debe a que, como lo dice la Escritura, que si nosotros oímos la voz, cumplimos mandatos, preceptos, estatutos, entonces todas las bendiciones de las que habla Deuteronomio, ¿verdad?, nos alcanzarían. Entonces vemos aquí que por cuanto Israel aún no ha cumplido todo lo que ha tenido que hacer, todos los mandatos. Recordemos bien que si hay algo que tiene el país de Israel, es que sus ciudadanos, el pueblo de Israel, aún está en idolatría. Allá es el mayor centro del orgullo gay y todas estas cosas. Es decir, está desalineado aún Israel para poder recibir esta bendición que el padre, que Isaac, le da a su hijo. Y vemos esto para reforzar un poco lo que está en el libro de los Salmos, capítulo 81, versículos 13 al 16. Dice así: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahvé se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Aquí vemos bien que por cuanto Israel aún está desalineada de los principios, de los mandatos del Creador, de lo que dice su preciosa Torá, aún vemos que los enemigos de Israel aún están todo el tiempo con espada. Esto no es por cuanto, y esto no es enfocado hacia los enemigos, esto es enfocado hacia Israel. Cuando Israel se vuelva completamente al Creador, al Altísimo, entonces esta bendición que Isaac puso sobre Jacob, entonces esto se cumplirá de forma completa. Bien, leamos ahora versículos 30 al 33. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisos y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Vemos aquí cómo la bendición del Padre es irrevocable. Vemos aquí cuán importante es que nosotros como padres sepamos bien dónde está la primogenitura en nuestros hijos y sepamos bien que aquello que declaremos por nuestra boca sobre nuestros hijos, eso ha de cumplirse. Aquí dice el versículo 33 que se estremeció Isaac grandemente. Otras versiones dicen que tembló, y esto a causa del temor que vino no solamente sobre Isaac, sino también sobre Rebeca, puesto que ellos sabían que habían sido escogidos por el Eterno, por nuestro Padre, para que ellos pudieran ser ese canal de bendición para las siguientes generaciones, para esos príncipes que darían a luz las tribus, la descendencia del pueblo escogido y apartado de Dios, Israel. Entonces vemos que el propósito que había en Isaac y en Rebeca era transmitir esa herencia, esa bendición que había sido dada, a su padre Abraham. Y ellos eran responsables de transferir esa bendición.
sabiendo que tenían que transferir las enseñanzas de su Dios, las enseñanzas del Dios de Abraham, de Isaac, y que ahora Jacob tendría esa misión. También serían responsables de dirigir un pueblo y también poseer tierra. Vemos aquí que es una gran responsabilidad y quizás nosotros podemos ver esto como una historia que está escrita en el libro de Bereshit, pero yo le pregunto, quizás usted sea ese Isaac, usted sea esa Rebeca, que tiene que transferir esa bendición que está contenida en sus lomos para que las siguientes generaciones sean portadoras de la simiente santa, de la simiente escogida del pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que era una gran responsabilidad y por eso dice la Escritura que Isaac tembló. Y vemos que cuando Isaac bendice a Jacob, él no está muy claro, porque la tradición del pueblo, de su pueblo, decía que tenía que bendecir al primogénito, que tenía que bendecir al mayor, al que había nacido de primero, ¿verdad? Que en este caso era Esaú. Pero vemos bien cómo Rebeca, bendito Dios por el rol profético de nosotras, las mujeres, y también la importancia de estar todo el tiempo conectadas con el Altísimo. Y algo que debemos cuidar es de no echarles ayuda a Dios. Sabemos que Dios no necesita de esa ayuda extra. Dios necesita que nosotros seamos obedientes a lo que Él nos envía a hacer, que seamos obedientes a lo que Él nos revela, y si Él no nos envía a hacer cosa adicional, cosa alguna, no debemos hacer. Las mujeres tenemos esa tendencia de que una vez que sabemos el paso siguiente, queremos ser colaboradoras. Pero amadas del Altísimo, amadas hermanas, debemos estar conectadas al Altísimo y recordar todo lo que se desató, todas las consecuencias que se desató, tanto Sara por haber querido ayudar al propósito de Dios con Agar, que dio a luz a Ismael, y también con Rebeca, al querer ayudar a Dios para que Isaac bendijera a Jacob. Entonces, vemos aquí que Isaac quería bendecir a Esaú simplemente por la tradición. Ojo, cuidado con la tradición. Como hemos venido conversando, no es por tradición. No tenemos que hacer las cosas por costumbres, sino por dirección del Altísimo, por instrucción de nuestro Padre. Entonces vemos bien que Isaac quería bendecirlo porque la tradición le decía que era así. Sin embargo, Rebeca, que tenía el espíritu profético, que sabía que la voluntad de Dios era que Jacob fuese bendecido, ella, allí quiso colaborar, no sabiendo que el Creador pone en nosotros tanto el querer como el hacer. De seguro que si ella no hubiese colaborado, el Padre igual hubiese establecido algún plan, hubiese puesto en el corazón del mismo Isaac que llamase a Jacob y lo bendijera. Nosotros hemos visto en las Escrituras innumerables veces cómo el Padre siempre lo que dice lo hace, lo cumple, y es a través de su voluntad. Seguimos leyendo en el versículo 34 al 35. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora bien, quiero que nos detengamos para que veamos un poco quién era Esaú. Y para esto quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 al 17. Veamos quién era Esaú. Dice el libro de Hebreos,
capítulo 12, versículos 16 y 17, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces vemos aquí que nos dice el libro de Hebreos que Esaú era un fornicario, y en griego fornicario es la palabra pornos, y tiene que ver con un varón o alguien que se prostituye. Entonces vemos que Esaú se prostituía. Vemos también que en griego la palabra bebelos corresponde a profano. Y esto tiene que ver con alguien que aborrece las cosas sagradas. Entonces vemos aquí que Esaú no calificaba para recibir la bendición. Y si vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, que dice que ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los miedosos heredarán el reino. Entonces vemos que Esaú no calificaba para ser el heredero de la bendición del Altísimo. Entonces entendemos bien cuando dice la Escritura que Isaac tembló, que Isaac se estremeció. Me imagino que él dijo algo así como que me equivoqué. Sí, aunque sabemos bien que así como veíamos en la enseñanza de ayer, él era ciego, mas no tonto, ¿no? Entonces, sabemos que una de las condiciones para poder heredar la primogenitura era que tenía que dedicar su vida a Dios, y otra tenía que obedecer la Torá. Y viendo bien lo que dice el libro de Hebreos acerca de Esaú, Esaú no cumplía ninguna de las dos condiciones. Él no tenía su vida dedicada a Dios y tampoco obedecía la Torá. Sigamos leyendo. Versículos 36 al 40. Y Esaú, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha levantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Vemos aquí en el versículo 36 cómo Esaú dice que Jacob había suplantado 2 veces, que se apoderó de la primogenitura y de la bendición, pero recordemos que versículos más atrás, específicamente en Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34, él vende su primogenitura y se la vende a Jacob por un plato de lentejas. Entonces vemos cómo Esaú miente para culpar a Jacob. Mucho cuidado cuando por justificar sus faltas usted quiera culpar a otro. Usted quiere hacer así como dijo Adán, la mujer que me diste, y como dijo también la mujer, la serpiente me engañó. Entonces, tenemos que ser responsables y asumir las consecuencias de nuestros actos. Aquí vemos cómo Esaú justifica su error, justifica
el acto que él mismo cometió, queriendo evadir la responsabilidad. Pero vemos bien que él mismo, por hambre, por un plato de lentejas, por perezoso, por flojo, perdió su primogenitura, desvalorizó ese papel tan importante que tenemos los primogénitos. Dice también aquí que Isaac le bendijo a causa de que Esaú insistió. En el versículo 38 vemos que dice: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz. Y entonces dice el versículo 39 y el versículo 40 que Isaac entonces lo bendijo. Prestemos atención a esta bendición, que dice: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra. Recordemos que, y esto podemos verlo en el libro de los Jueces, en el capítulo 24, cuando se dice que el padre le dio a Isaac tanto a Esaú como a Jacob, que Esaú fue al monte de Seir y que Jacob fue a Egipto. Entonces vemos aquí, y este monte de Seir es en Edom. Entonces vemos aquí que esta tierra fue próspera, es una tierra próspera, tal cual como él bendijo a Esaú. Vemos aquí que esta bendición tiene 6 partes. La primera es que su tierra iba a ser, o que él iba a habitar en tierra donde habría grosuras. Que también dice acá que del rocío de los cielos de arriba, que también hubiesen bendiciones, lluvias de bendiciones para él, ciertamente. Pero veamos en el versículo 40, dice: por tu espada vivirás. Y esto se cumplió. Recordemos que luego de esto, que ya vamos a estudiar, Esaú estuvo todo el tiempo detrás de Jacob para matarlo. Lo que vamos a estar estudiando, este aparente perdón que le hace Esaú a Jacob, solo fue aparente, porque luego él transmitió como ese odio, ese rencor a su descendencia, y de generación en generación han estado en contra del pueblo de Israel. Dice también: y a tu hermano servirás, y así también se cumplió. Vemos en Segunda de Reyes, no voy a leerles, pero quiero dejarles la cita bíblica. En Segunda de Reyes, en el capítulo 8, versículos 20 al 22, vemos aquí cómo él, luego de servir a su hermano, dice las otras bendiciones que él le dio, las otras partes de esta bendición: y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servir. Luego de él servirle, en este libro, en este texto de Reyes, vemos cómo esto también se cumple. Esaú logra librarse del yugo de esta servidumbre de ser siervo de su hermano. Y vemos que se levanta del pueblo de Esaú, del pueblo edomita, se levanta un rey. Se levanta un descendiente quien funda Roma, y que tiene que ver también, está involucrado Italia, está involucrado Grecia, y se levantan como reinos bastante importantes, se levantan con un dominio importante. Logra romper también esto, logra que se cumpla esta parte de la bendición que le dio Isaac a Esaú. Entonces quiero que vayamos al libro de Amós para que veamos también cómo ve Dios esto. ¿Qué dice el Eterno, nuestro Padre, de todo esto? En el libro del profeta Amós, en el capítulo 1, versículos 11 al 12, dice: así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Edom. Recordemos que Esaú se fue a vivir al monte de Seir, que está allí en Edom, y allí comenzaron a nacerle descendientes. Y dice: y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor.
Vemos aquí también el versículo 12 que dice, prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Bosra. Entonces vemos aquí cómo todo el tiempo Esaú le ha guardado rencor a su hermano a causa de este pequeño pero trascendente desliz, entre comillas, que Rebeca colaboró para que Jacob tuviese la bendición. Y vemos también en el libro de Abdías, en el versículo 10 que dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Vemos aquí que el resultado para Esaú, para sus descendientes, es un resultado bastante doloroso y bastante lamentar, puesto que esto fue como resultado de todo este aparente engaño, también todo este desconocimiento aparente de Esaú por las cosas santas, por las cosas sagradas. Entonces vemos también que más adelante en el capítulo 32 del libro de Génesis, que estamos estudiando en las siguientes parashá, en los siguientes días, vemos cómo Jacob también sufre un proceso de transformación, puesto que ya él no se prestaría a todo este engaño, sino que a causa de este odio de su hermano Esaú en contra de él ora fervientemente a Dios y lo cambia, ya no lucharía en sus fuerzas, sino que lucharía aliado con el Santo de Israel. Sigamos leyendo. Versículo 46 dice, versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un mismo día. Aquí vemos cómo Rebeca ahora quiere solucionar todo este meollo, todo este asunto que se levantó a causa de esta competencia por la bendición del padre. Y vemos aquí cómo el conflicto entre hermanos, acabamos de leer los textos del profeta Amós, del profeta Abdías, cómo de continuo este odio se ha mantenido. Vemos que Rebeca no pudo cumplir esa promesa. La promesa que dice que mora allí unos días hasta que se le pase el enojo de su hermano. Vemos que este enojo aún no le ha pasado. Y dice, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. Vemos que ella nunca pudo cumplirle esa promesa, puesto que ese enojo en su hermano nunca pasó. Leo ahora el versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer
de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aquí vemos que Rebeca sigue saliéndose con la suya. Le dice a Isaac que envíe a Jacob a buscar esposa. Y se dice que acá Jacob tenía 77 años. Nunca Rebeca se había preocupado de buscar esposa para Jacob, pero vemos aquí que resulta propicio enviarle a buscar esposa para librar su vida de las manos de su hermano Esaú, que quería matarle. Y vemos cómo ahora, en esta oportunidad, Isaac le bendice de forma auténtica, le bendice nuevamente, ratifica esa bendición, le dice que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y esto se cumplió. Dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vemos aquí algo que me llamó la atención mientras estudiaba, es que ambas veces que Isaac bendice a Jacob, menciona a Elohim, menciona a Yahvé, pero cuando bendice a Esaú, solo dice que las bendiciones de los cielos, las bendiciones de Dios caigan sobre él. Pero vemos aquí en esta última bendición cómo él ratifica la presencia del Omnipotente, del Todopoderoso, del Shaddai, para que sea bendiciéndole. Y también para que lo fructifique, lo multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y que le dé la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Recordemos que luego esta bendición se incrementa en Isaac, el padre le dice que no solo a él solo no le pone que bendiga a las familias, sino que todas las naciones de la tierra en él serían benditas. Entonces vemos lo importante y el por qué Isaac tuvo temor de no haber bendecido al hijo correcto. Recordemos que Jacob estaba en tiendas, y esto tiene que ver con estudio de las escrituras, mientras que Esaú era un cazador, estaba por el mundo, le gustaban las cosas del mundo, se prostituía y se oponía a las cosas sagradas. Por esta razón, Esaú no podía ser la descendencia, la cera, la simiente, la semilla que llevaría bendición. Y pudiera ser que él no conociese esta parte porque a él no le gustaban las cosas sagradas. Él iba en oposición, él no conocía de las escrituras, no estudiaba escritura, ¿no? Entonces vemos aquí que Jacob era quien debía ser el descendiente que tuviese esa bendición de primogenitura. Bien, ya para ir finalizando, leamos ahora versículos 5 al 9, la última parte de esta porción. Dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalac,
hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Y aquí, bueno, quiero hacer referencia a la porción que estuvimos estudiando, donde dice en el capítulo 26, versículo 34 y 35, que dice que Esaú era de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija de Berí, eteo, y a Basamac, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, puesto que ellos sabían que debían casarse, debían escoger para reproducir la simiente de ellos, esa simiente de Dios, debían escoger mujeres dentro de su mismo linaje, de su misma familia, que creyesen en el Dios de Abraham, de Isaac y próximamente en el de Jacob. Pero Esaú escogió mujeres, dos mujeres se mencionan acá, Judith y Basemat, que eran eteas. Luego vemos cómo en el versículo 9, en el capítulo 8, dice que se fue a Ismael. Vemos aquí que él buscaba agradar a su padre. Unos dicen que fue por rebeldía, otros estudiosos dicen que fue por querer agradar a Esaú. Dice que se fue a Ismael. Ciertamente ellos sabían que tenían que casarse con alguien de su linaje, solamente que él se fue por ese linaje de Abraham que no formaba parte del propósito de Dios, por ese linaje que no tenía la promesa, que no tenía esa bendición de reproducir la simiente santa. Así que vemos que el desconocimiento de las Escrituras, bien sea que haya sido por rebelión o por desconocimiento, igualmente él no era escogido. Así que Saúl no podía tampoco ser escogido porque él se había ido con mujeres eteas, no con mujeres del linaje de Abraham. Y aquí, bueno, para que veamos la dirección tan importante que nosotros como padres naturales y padres espirituales somos responsables de dar a nuestros hijos, de dar a nuestra descendencia, y trascendiendo un poco más allá a la descendencia, a la cera que reproducirá la simiente del Altísimo, que es muy importante que conozcan de las Escrituras, porque vemos que a causa de Jacob estudiar las Escrituras, él pudo gozar de la primogenitura y de la bendición, porque él decidió someterse a obedecer la ley que conocía y también a someter su vida a Dios. Amada familia, que a partir de hoy nosotros seamos sabios para bendecir a nuestros hijos que a partir de hoy la sabiduría, el entendimiento de lo alto, esa sumisión de ir donde nuestros padres a pedir bendición, y que el Altísimo poniendo palabras para que nos bendigan y nosotros poder bendecir con entendimiento, bendición de lo alto, para que sea por esta línea de nuestra descendencia escogida, apartada, para que se pueda reproducir la simiente, esa Torá viviente que desde la fundación del mundo fue puesta para que nosotros sirviésemos al Altísimo. No me queda más que invitarles esta noche a la recepción de Shabbat. Un abrazo fuerte para todos, se les quiere, shalom, shalom.